Espero que ustedes estén bien. Nosotros aquí estamos bien, por la gracia de Dios, ¿verdad, Chacho? Así es. Y damos muchas gracias por todos los comentarios, todas las palabras de afirmación que ustedes nos dejan en el canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría. Yo a veces las leo, Chacho, y tú no sacas el tiempo para eso, pero sí, yo lo leo. ¿Tú lo lees también? Claro, claro. Buenísimo. Sí, bueno. Por lo menos para saber que hay alguien escuchando. Claro, sí, hay. Pero damos gracias por el ánimo que nos expresan ahí y estamos agradecidos de poderles servir y de saber que este recurso que cada semana preparamos les está siendo de beneficio, de utilidad, y seguimos trabajando para eso. Y Chacho, hoy tenemos un tema importante para la relación en la familia y es las finanzas entre padres e hijos adultos. Esa es la clave aquí, que son ya padre y hijo adulto. Y te quería preguntar, ¿hay algún versículo bíblico que pudiéramos usar como base para hablar de este tema? Sí, tal y como dices, este es un tema que amerita una respuesta, porque yo mismo en consejería financiera y en estar caminando al lado de mucha gente, es un tema que trae mucha inquietud de cuál debe ser esa relación, como tú mencionaste, entre padres e hijos adultos. Yo voy a citar un pasaje que pudiera parecer extraño en el contexto de las finanzas, pero es el pasaje central de todo lo que es el matrimonio, que es Génesis 2:24. Muchos lo conocen, aún los que no frecuentan una iglesia han ido a una boda, y en nuestra cultura, donde típicamente las bodas se celebran en un contexto judeocristiano, ese es el pasaje que más se lee, hasta en los juzgados civiles. ¿Sí? Es un pasaje que en ocasiones se lee, y es cuando se establece que una vez Adán y Eva se conocen, por así decirlo, Dios introduce a Eva, a Adán, entonces se establece lo siguiente: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el pasaje central del matrimonio y es un pasaje que arroja mucha luz acerca de todos los temas que tienen que ver con el matrimonio y específicamente también con el tema de las finanzas. O sea que ese es el pasaje central que yo usaría para responder y abordar esta situación. Y Chacho, a la luz de ese pasaje que tú dices que es central para el matrimonio, pensé en una pregunta que te la quiero leer. ¿Y cuál debería ser, esta es la pregunta, cuál debería ser la relación económica de los padres con hijos que son económicamente independientes, que no son, económicamente independientes a pesar de tener la edad o la condición incluso para hacerlo, pero no hay ese dejar? Exactamente. Tal y como dice el pasaje, que se trata del matrimonio, típicamente lo aplicamos al matrimonio, pero también se aplica a hijos adultos que, aunque no estén casados, como tú dices en tu pregunta, tiene condiciones o está en la etapa de la vida donde ya debería haber una independencia. Yo entiendo que el pasaje es claro. En el matrimonio dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo dejo la casa materna, paterna, y yo establezco una nueva familia que debería ser independiente de la casa paterna. O sea, las economías de estos dos hogares debería ser distinta, diferente, independiente, dicho sea de paso. Ahora quizá vamos a ahondar y a profundizar un poco más en eso, pero claramente ese es el diseño de Dios para la familia y para la sociedad. Uno va adquiriendo madurez y va cursando etapas en la vida donde llega un momento donde el individuo, hombre, mujer, casado, soltero, debería independizarse de su casa paterna en cuanto a las finanzas. Y ese es el principio fundamental que vemos aquí. Y ese principio es claro para nosotros, pero muchas familias no lo viven. Entonces yo te quiero preguntar, el no vivirlo, el no independizarse, ¿es culpa del padre que no deja o es culpa del hijo? ¿Tú pudieras ayudarnos un poquito a entender la dinámica? Sí, quizás antes de entrar en las razones específicas, quizás mencionar a qué es que estamos apuntando, qué es lo que estamos diciendo. Nosotros hemos observado que muchos hijos se van de la casa casados, pero siguen manteniendo una economía, como ya dijimos, pero aquí lo estoy especificando mejor, que es dependiente de la de los padres. Los padres siguen subsidiando, por así decirlo, sosteniendo parte de la economía de la casa.
de los hijos que se van. Sí. O el hijo ya adulto, independiente económicamente, que no asume responsabilidad económica y que usa sus recursos. Él vive bajo el amparo de sus padres y sus recursos él los usa para su disfrute. O para sus ahorros. Exacto, o para sus ahorros, que sería ideal. Qué bueno que lo hace así, pero la mayoría lo que yo he visto es que lo usa para viajar, lo usa para comprarse vehículos, lo usa para comprarse cosas, etcétera, etcétera. O sea, lo usa para disfrutarlo cuando él está viviendo bajo el amparo económico de sus padres sin él asumir ningún tipo de responsabilidad. Ese es el tipo de esquema o dinámica que estamos tratando de abordar en este programa. Entonces, tú mencionabas de quién es la culpa, quién es que perpetúa este modelo, esta dinámica donde hijos que ya han salido del hogar porque se han casado o ya están en la etapa de la vida de poderse independizar, no lo hacen. Yo creo que hay responsabilidad de parte y parte. En ocasiones hay razones mezcladas, pero por el lado de los padres hay algunas razones que quisiéramos mencionar. En primer lugar, hay ocasiones en que los padres sienten un orgullo material, un orgullo familiar de querer mantener a sus hijos en el mismo nivel o estilo de vida que ellos tenían cuando estaban en el hogar. Entonces hay padres que no pueden ver a sus hijos que se casan y que bajen de nivel económico, por así decirlo, y que no disfruten de las mismas condiciones económicas que disfrutaban cuando estaban en el hogar. Y eso es una razón obviamente errada para yo sostener mi familia, porque yo no puedo mantener a mis hijos por el hecho de que yo no los puedo ver en una condición económica menor a la mía, porque ellos están en otra realidad. O sea, mi condición económica a los 50, 60 años no es la misma, no debe ser la misma que mi condición económica a los 20, 25, 30 años, que yo estoy empezando mi vida en todos los sentidos. Claro. Y también, Chacho, hay un poquito ahí de sobreprotección. ¿Tú no crees de parte de los padres esa pudiera ser otra razón? Claro. Lo vemos mucho en las madres. Sí. Es algo que las madres hacemos mucho. Queremos sobreproteger a nuestros hijos. Y si podemos, que es en el caso de los padres, ¿verdad? La mayoría de los padres que dan es porque casi siempre pueden. Claro. Quieren sobreproteger a sus hijos. ¿Qué pudieras tú decir ahí? Totalmente. Esa es otra razón por la que muchos padres no permiten la independencia total de sus hijos, porque ya los padres, si han logrado una cierta posición económica, una cierta comodidad económica, entonces ellos asocian que una condición económica menor de ahí implica un sufrimiento, implica una aflicción. Y como yo amo a mi hijo, yo no quiero que mi hijo pase por el sufrimiento de ver disminuido su nivel de vida o por esa aflicción. Lo cual es ignorar que el sufrimiento y la aflicción, si es que se produce, porque no necesariamente una persona que vive por un nivel de vida más bajo y en un nivel de vida más bajo está sufriendo o afligido. No, pero si tiene que ocurrir, eso forma el carácter, eso ayuda a la persona a madurar, y eso es quizás un poquito más adelante podemos ver algunos de esos efectos, pero ciertamente la sobreprotección de yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé, o yo no quiero que mis hijos no tengan las libertades y accesos que yo tengo hoy en día con una vida económica totalmente diferente a la de ellos. Eso es una sobreprotección. Una sobreprotección, y pasa también que hay culpa, Chacho, entre los padres, porque pasa que hay muchos padres que vivieron su vida trabajando y hicieron quizás un patrimonio y dicen, bueno, yo tengo culpa y déjame, como no pude compensarle con mi presencia, le quiero compensar, como no pude darle presencia, quiero compensar con mis recursos. Decir que eso a veces ellos no se lo dicen así. El que actúa y se mueve por culpa, hay padres que se sienten culpables de que no estuvieron todo lo presentes, todo lo atentos que debieron estar a lo largo del crecimiento de sus hijos. Y ahora que sus hijos se van de la casa, son independientes, quieren resolverle la vida porque sienten, como tú dices, algún tipo de culpa. Y a veces los mismos padres no se percatan que la razón por la que se están moviendo a quererles resolver la vida económica a los hijos es precisamente por culpa. Porque se sienten en deuda con ellos. Y ciertamente, como tú dices, es otra razón
por la que los padres a veces actúan de esta manera y no dejan que los hijos se independicen económicamente. Entonces puede ser la culpa, puede ser la sobreprotección, puede ser ese orgullo familiar de que ellos no tengan un nivel de vida inferior al mío, porque ellos hasta cierto punto me representan. Y hago un paréntesis aquí. Se produce mucho también cuando hay hijos dependientes, que son estudiantes, por ejemplo, están quizás en el bachillerato, como decimos aquí, en secundaria, vamos a decirlo así, o están en la universidad, que muchas veces los padres les dan condiciones de vida con vehículos, con ciertas facilidades, que realmente es colocar al hijo en una realidad económica que no va a ser esa la que él va a tener cuando él se independice. Exacto. Entonces, hay que tener cuidado aunque con yo eso. tenga los recursos económicos para yo comprarle un carro de lujo a mi hijo, Claro. Que está en la universidad, yo exhortaría a los padres a pensar si eso le hace bien en la mente y en el corazón de un hijo que no tiene la madurez para manejar el lujo, y lo que le estamos diciendo es tú puedes, tú tienes, cuando realmente él no tiene ni puede, porque la riqueza no es de él, es de los padres. Exacto. Entonces deberíamos pensar diferentes, no quererle dar a nuestros hijos condiciones económicas que ellos no pueden sostenerse por sí mismos cuando ellos se independicen, porque va a ser un shock para ellos. Te voy a dar una más, con esa quiero hacerte otra pregunta acerca de los padres también. Y es, a veces vemos desacuerdo en el matrimonio y vemos a veces esas esposas que son como goteras, que insisten tanto, Sí. dale a mi hijo, que el papá dice, bueno, para yo evitar un conflicto con mi esposa, yo la voy a complacer, aunque el papá quizás esté consciente que esa no sea la mejor opción. Claro, ahí es una mezcla de razones, porque ahí vemos una mamá quizás, a veces se da con los padres también, pero estamos haciendo el ejemplo con el caso de la madre. Una mamá sobreprotectora, muy cuidadora, que añoña o consiente a sus hijos demasiado, y ella le insiste al padre, que no está del todo de acuerdo con que ese sea el modelo y la dinámica, pero el padre, para evitar el conflicto con la madre, concede el hacer esto y el tener esta dinámica de sostener a sus hijos más allá de lo que sus propios recursos económicos se lo permiten. Entonces también es otra razón, y es una dinámica disfuncional realmente. Y te quería preguntar, esas son razones incorrectas, no válidas, pero ¿tú crees que hay razones correctas a veces para todavía dejar esa relación económica, esa dependencia? Sí, pueden, se dan, no son frecuentes, no son la mayoría de las veces, pero nosotros mismos hemos sido testigos de, por ejemplo, hijos que deciden tomar una carrera profesional, que el tipo de carrera requiere unos años de formación y preparación tan largos que el hijo, si no depende de sus padres, prácticamente tendría que poner su vida personal en espera a él terminar su carrera. Pensamos en el caso y tenemos un caso específico, varios casos específicos en la mente, un médico que se gradúa en República Dominicana, quiere irse a hacer su especialidad a los Estados Unidos. Todavía no está produciendo dinero para sostener prácticamente una familia en ciertas condiciones. Entonces se va, no se puede casar porque no tiene las condiciones. Si los padres tienen las condiciones para ayudar al hijo, de que si él tiene, por ejemplo, una pareja y se quiere casar y se pueda ir casado a hacer su maestría, su especialidad, mientras él levante el vuelo por sí solo, es válido una ayuda, un subsidio, por así decirlo, temporal. Pudiera ser un préstamo si es que... Para crear responsabilidad, pienso yo. Sí, pero si la responsabilidad ya está creada y yo creo que mi hijo tiene los criterios suficientes para él vivir y yo esto lo puedo hacer, es parte de ese primer empujón que es válido, lo hemos dicho en otras ocasiones, es válido si los padres lo pueden hacer. Ahora, el padre que no lo puede hacer no tiene que sentirse culpable porque no lo hizo, porque la dinámica de la vida y el diseño de Dios es que cada quien sea responsable por sus recursos económicos y por sus condiciones económicas. Pero en este caso, si el papá lo puede ayudar a que el hijo siga haciendo su vida, se pueda casar, pueda tener un hijo, 2 hijos, mientras él se termina de preparar. Hay médicos que terminan a los 33, 34 años de prepararse. Entonces, si están dadas las condiciones, eso es válido. Eso es una posible razón. Otra posible razón también puede ser un hijo que tenga una discapacidad o incapacidad para generar recursos por sí mismos. Yo lo he visto más fuera del país cuando sociedades como las de Estados Unidos y otros países promueven la independencia aún de hijos que tienen cierta disfunción, o sea, quizás un
un problema cognitivo que no le permite incorporarse al mercado laboral completamente, puede ser un autismo. O una discapacidad física. Puede ser una discapacidad física, que su generación de ingresos es limitada. Si los padres lo pueden ayudar a que él se independice, por así decirlo, hasta cierto punto es bueno, porque le va a dar a él cierto empoderamiento, le va a dar un sentido de dignidad, y eso también puede ocurrir. Entonces esas son razones válidas por las que puede ocurrir esta dependencia de hijos adultos que todavía dependen de sus padres. Perfecto. Podemos pasar ahora al otro lado. Claro. Los hijos, que ya vimos los padres, ¿verdad? Los padres que no crean esa independencia por esas razones equivocadas, pero hay hijos que tienen también sus razones para decir, claro, es que ellos me tienen que mantener, claro, todavía. Y no sé si tú quisieras enlistar algunas de esas razones. Claro, claro. También se da estas dinámicas de dependencia de hijos que pudieran ser independientes o que están en la etapa de serlo. Hay hijos que se entienden o que entienden que tienen el derecho a ser sostenidos por sus padres. Yo le llamo a eso un falso sentido del derecho material. Entienden que sus padres, si sus padres tienen una buena posición económica, con cierta holgura y facilidades, ellos deberían tener las mismas condiciones. Y sus padres están obligados, y hay hijos que hacen sentir a sus padres culpables de que no tienen ellos las mismas condiciones. Si tú tienes, ¿por qué yo no tengo? Es que lo tuyo es mío. Exactamente. Piensan. Ignorando Sí. el diseño de Génesis 2:24, Sí. dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ignorando esa declaración de independencia, por así decirlo, que Dios espera que las familias tengan. Entonces sí, hay un falso sentido del derecho material, que hay hijos que sienten que deben ser sostenidos, ayudados o subsidiados por sus padres, lo cual es absolutamente contrario al diseño de Dios. Eso es una razón. Y otra razón, Chacho, pudiéramos decir que hay un orgullo en los hijos también, que cuando ya tienen que independizarse y no cuentan con los recursos mensuales que el papá proveía o la misma casa o lo que sea, tienen vergüenza de decir, bueno, yo a ese lugar no puedo ir a comer, Sí. yo no puedo seguir comprando ese tipo de ropa, porque se tienen que adaptar a una nueva realidad económica, Claro. De acuerdo a los ingresos. Claro, sí, eso es un shock para muchos jóvenes parejas, jóvenes también que deben salir del hogar por la etapa en la que están y demás, donde ellos no logran asimilar que su condición de independencia implica un ajuste en su estilo de vida y en el nivel de vida. No lo logran asimilar, o sea, y les da trabajo porque se sienten que su identidad y su valor depende de las cosas que tienen, de los lugares a los que van, de las cosas que disfrutan, y por lo tanto se sienten avergonzados, como tú dices, socialmente avergonzados por el hecho de que ahora no tienen los recursos que tenían cuando dependían de sus padres. Y eso los lleva entonces también a poner presión a sus padres, no tanto el falso sentido del derecho material, como ya dijimos, sino la vergüenza social que es yo no poder acceder y tener lo que mi padre me proveía. Y eso también es una falsa motivación o una motivación errada para sostener a los hijos o para ayudarlos económicamente. Y yo pienso, Chacho, que también hay Ojo, perdóname que interrumpa, Charola. Ojo, preparar a un hijo para esa independencia se hace antes. O sea, como yo decía, hacía la ilustración del hijo que está en la universidad y que se le compra un carro de lujo. Sí. Ese hijo va a tener problemas cuando él se independice porque quizás él no se puede comprar el mismo carro que su padre le compró y entonces él va a generar una presión y una vergüenza social. Entonces yo tengo que ir preparando al hijo poco a poco, que se gane sus recursos, que él obtenga en un sentido también de dignidad y de valor, no asociado con lo que tiene, sino con lo que él es. Un ser humano valioso, con capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tú sabes que eso que tú mencionas es súper importante porque conocemos familias que el hijo le dan al hijo o a la hija, ¿verdad?, un nivel económico altísimo, pero inmediatamente se gradúan y consiguen un trabajo, le quitan todo de golpe, sin prepararlo emocionalmente o sin avisarle, mira, esto es hasta un tiempo, claro. Y el hijo se queda, pero... Se amerita una conversación. Claro, se una amerita preparación. Una conversación, Claro. Idealmente un proceso. Sí. Pero cuando no se ha tenido el proceso, o aún habiendo tenido el proceso, cuando ya el papá se va a retirar o los padres se van a retirar y le van a dejar a sus hijos su independencia y su espacio, tienen que informárselo y decírselo para que el hijo no piense que
él cuenta con eso. Claro, y yo no sé si parte de eso también lo pudiéramos catalogar como hay hijos que tienen una incapacidad emocional para adaptarse a la nueva vida. Sí. Miedo, por ejemplo. ¿Y si no me va bien como le fue a mi papá? Además de la vergüenza social que puede haber, Sí. hay muchos hijos que como vivieron una vida tan cómoda y no se le preparó antes, no se le advirtió, no se le instruyó acerca de lo que es la vida y lo que son las finanzas, etc. El hijo ahora no tiene la fortaleza emocional para enfrentar el más mínimo trabajo, los esfuerzos que la vida requiere, él no los puede enfrentar. Cuando él tiene que comparar algo y él ve que no tiene, él no puede enfrentar esa escasez, él se siente frustrado, se siente irritado, se siente descontento, se siente airado porque él no tiene las mismas condiciones económicas. Entonces eso es lo que es un estado de inmadurez emocional donde yo no puedo enfrentar la vida, no puedo enfrentar mi independencia económica, no puedo incluso lidiar con mi condición económica, la que yo me puedo dar. La que yo tengo en realidad, no la que mis padres me dieron, sino la que yo tengo. Y entonces la persona se aira con sus padres, se aira hasta con Dios, porque no tiene las condiciones, y eso entonces lo hace a él presionar a veces a sus padres para que lo sostengan, porque él está pasando mucho trabajo, cuando en realidad son cosas normales. Lo que pasa es que él no tiene las herramientas emocionales para hacerle frente a eso. Correcto. Y Chacho, si tú recibes a un padre en el salón de consejería y te dice, bueno, mi hijo es dependiente de mí, y ya es adulto y tiene sus recursos, ¿qué tú le dirías? Tú, en la línea de que, mira, no debes de hacer eso, eso es un problema el que tú sigas haciendo eso. ¿Qué tú le dirías a ese papá? Es un problema por esto, por esto. Sí, bueno, los problemas que esto genera son, por un lado, voy en contra del diseño de Dios. O sea, no estoy complaciendo, honrando a Dios en su diseño. Y eso es lo primero que debe... En ayudar a Exactamente, eso es lo primero. Lo segundo es que la ayuda, cuando no corresponde, lo que crea es una dependencia disfuncional y no permite que los hijos maduren como lo deben hacer. Ese es el segundo problema. Primero, que me opongo al diseño de Dios. Segundo, que no permito que mi hijo madure. Y tercero, cuando son hijos casados y yo los sigo sosteniendo, lo que pasa es que ese matrimonio no se afianza, no se solidifica como una unidad independiente. Así es. Porque el esposo, que debe ser la cabeza del hogar y que debe tener un liderazgo, y él recibe un subsidio del papá de la esposa o de su propio papá, la esposa no le tiene el respeto que le debe tener. Hay que esperar qué dice papi para... Exactamente, el papá, los padres siguen teniendo una incidencia en el gobierno de la casa y eso debilita el funcionamiento del hogar. O sea que hay costos de este tipo. Y si algún padre que nos está escuchando ha cometido este error, ha continuado subsidiando a sus hijos de manera indefinida, porque como dijimos, puede haber algo puntual, puede haber un primer empujón, pero cuando yo sostengo a mi hijo de manera indefinida en un estilo de vida que él mismo no se puede proveer, yo tengo que preguntarme, ¿yo estoy en la voluntad de Dios? Yo creo que no. Entonces lo que debe es sentarse con su hijo y hacer un proceso de desmonte gradual. Exacto. Quizás el hijo tiene que mudarse de sitio, quizás el hijo tiene que cambiar a sus hijos del colegio. Exacto. Quizás tienen que cambiar de vehículo. Quizás, etcétera. Quizás hay que hacer una serie de ajustes y que no se hacen de la noche a la mañana y tampoco queremos crear un problema familiar. Claro, quizás hasta amigos. Bueno, ya no me puedo seguir juntando, no sé qué tanto, tú sabes, porque... Bueno, no, son mis amigos, pero quizás no puedo frecuentar todos los lugares que ellos frecuentan como lo hacía antes. Claro. Quizás ahora lo hago más moderadamente, etcétera, etcétera. Hay una serie de ajustes y cosas que tengo que hacer. Y el padre sentarse con sus hijos o la pareja paterna sentarse con sus hijos y decirle, mire, mis hijos, nosotros hemos entendido que esto debe ser así. Exacto. Así que vamos a hacer un plan donde podamos poco a poco ir desmontando. Esto lo va a fortalecer a ustedes, esto le va a ayudar a ustedes a madurar, lo va a hacer crecer. Exactamente. Entonces hay formas de salir de ahí. Excelente, Chacho, gracias. Y gracias a ustedes. Si a ti te quedó alguna pregunta, ya seas padre o hijo, te animo a que vayas a nuestra página web de Ministerios Integridad y Sabiduría y allí busques el podcast Tu Corazón y el Dinero y allí vas a ver una casilla donde tú puedes hacer tu pregunta y en los episodios de preguntas y respuestas estaremos gozosamente contestándola en la medida que nos sea posible. Así que esto es todo por hoy y nos vemos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.